siempre retomo de la definición de la rehabilitación cardíaca, Sí, claro. puntos importantes, ¿no? Como el equipo multidisciplinario, porque sí que como fisioterapeutas estamos mucho tiempo con el paciente, pero también influyen muchas especialidades, áreas de la medicina, ¿no? Para rehabilitar al paciente. En cuanto al equipo, actualmente, ¿con cuáles podría decir que son los fundamentales que debe tener un paciente cardiópata en su rehabilitación cardíaca, Lick? Bueno, en un programa de rehabilitación cardíaca sí o sí tendría que estar un médico cardiólogo, idealmente que sea un médico cardiólogo o un cardiólogo rehabilitador, Uh-huh. ¿no? Para que tengamos este plus de que ya está enfocado a este proceso de rehabilitación, porque a veces los cardiólogos clínicos o intervencionistas, digamos que dan indicaciones como muy generales de cómo tendría que ser el proceso de rehabilitación, pero cuando ya el médico tiene esta área de expertise que es la rehabilitación cardíaca, pues bueno, el enfoque es mucho más dirigido, ¿no? También está obviamente un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un nutriólogo, un psicólogo, incluso un trabajador social, ¿no? Uh-huh. Para que tengan enfermeras, claro está, para que abordemos y trabajemos en todas las diferentes áreas, ¿no? que conforman al individuo y poder verdaderamente pues incorporarlo a la vida diaria. Exacto. Ahora que comentó de las especialidades de cardiología, comentó que pues un médico tiene que titularse, después hacer cardiología y ya enfocarse, ¿no? A rehabilitación cardíaca, y para que vean que pues también es un área bastante especializada, ¿no? Y compleja. Y ahora como fisioterapeutas también debemos hacer esa divulgación o promover, ¿no? De la especialización o que un fisioterapeuta se enfoque ya a un área, ¿no? Pues salimos como fisioterapeutas generales, después debemos tomar, en su caso tomó la especialidad, después ahora ya actualmente son diplomados, ¿no? Pero sí que el área es bastante compleja y también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que pues a veces relacionamos a un fisio que solo da masajes o solo eso, ¿no? Pero también pues hay como que ciertas áreas como rehabilitación cardíaca que son bastante complejas, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Hablando del cardiólogo, pues bueno, es un médico que primero, o es un profesional que primero estudia medicina general, después hace medicina interna, ¿no? Uh-huh. Para después, creo que son 4 años, la verdad ahí sí podría equivocarme, pero durante esta formación pueden o terminarla o a mitad de la formación entrar como tal a cardiología, donde son más años, y después de terminar cardiología pueden decidir hacer ecocardiograma, hacer intervencionismo, hacer muchísimas más ramas que tienen, y obviamente rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces sí son profesionales que tienen que estar muy capacitados y que se han formado durante muchísimos años. Uh-huh. Y bueno, nosotros, pues nuestra parte dentro del equipo, pues es también ser conocedores y expertos en el área, Uh-huh. ¿no? En el Exacto. funcionamiento del corazón, en los riesgos cardiovasculares, obviamente conocer de las patologías. Obviamente nosotros no vamos a diagnosticar, no vamos a decir qué medicamentos va a tomar, no, pero debemos conocer cuál es la afectación que tiene cada una de las enfermedades, para que entonces en base a eso nosotros podamos saber cuáles son las lesiones que puede tener ese paciente, las complicaciones que puede tener y también las fortalezas que puede tener para trabajar el ejercicio terapéutico, que Uh-huh. es lo que nosotros al final de cuentas vamos a proporcionar al paciente. El fisioterapeuta va a brindar eso. Y de lo que mencionabas ahorita, pues bueno, el fisioterapeuta tiene muchas herramientas que podemos utilizar para dar este tratamiento. Puede ser la masoterapia, puede ser la kinesioterapia, puede ser el ejercicio terapéutico, puede ser distintas cosas, movilización meningias, o sea, no sé, lo que se te pueda ocurrir de alguna manera como herramienta, ¿no? Trabajar el equilibrio, trabajar la propiocepción, trabajar la coordinación. O sea, son muchas áreas que al final de cuentas mejoran la capacidad física del paciente y que van a tener un impacto a nivel de su corazón. Sí, exacto, ¿no? Que también debemos conocer cómo interactúan los medicamentos, hasta dónde podemos intervenir con el paciente, ¿no? Porque
Sí que es cierto, ¿no?, que nosotros dosificamos, prescribimos el ejercicio, pero también debemos tener en cuenta estos límites. Al ratito vamos a comentar sobre la estructura y cómo se dosificamos, ¿no? Pero quería recalcar este apartado de todos los profesionales que intervienen en la rehabilitación del paciente, porque no solo es el fisioterapeuta, como acabaron de escuchar, influyen muchas otras áreas de la medicina, ¿no? Y ahora comentando en cuanto a la definición nuevamente, de que pues ya hablamos que es un equipo multidisciplinario, también es la fase o la parte de reintegración, ¿no?, a la sociedad de la persona que haya sufrido un evento, tenga una enfermedad, para que realice sus actividades diarias, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros tenemos como que familiares, conocidos, que pues después de un infarto o de que le hayan detectado una enfermedad cardíaca, tienen como que ese miedo al movimiento, ¿no, Cecilia? Así es. La verdad es que el conocimiento o la difusión de esta parte del área de la salud es poca a veces. Entonces los pacientes creen que tuvieron un infarto y que no pueden casi ni pestañear porque les puede volver a dar otro, ¿no? Yo siempre digo que hay dos clases de pacientes. Aquel paciente que estuvo en un evento agudo, en un infarto, y sintió o tuvo toda la sintomatología que podemos llegar a tener, y entonces cuando pasa el evento, cuando ya está estable, cuando ya se va a ir a casa, es aquel que no quiere mover nada, o sea, de verdad tiene pavor a volver a experimentar eso, ¿no? Porque al final de cuentas la sensación de la angina es una sensación de muerte inminente, ¿no? Así se dice. Entonces pues tienen mucho miedo a experimentar nuevamente esa sensación. Y el otro tipo de paciente, aquel que de repente simplemente tuvo el evento pero se desmaya, no siente o no percibe de alguna manera todo lo que sucedió durante ese momento y el momento crítico, ¿no? La gravedad en la que estuvo, y simplemente ya despierta en el hospital, a veces ya intervenido o tratado o lo que sea, y despierta y como que ¿qué pasó? Nada, y quieren seguir con su vida como si pues literalmente no hubiera pasado nada, ¿no? Y son pacientes que también a esos pacientes se les tiene como que poner un freno y decir, no, a ver, pasó esto, hay que modificar estas cuestiones para mejorar tu salud y evitar que un nuevo evento suceda, porque desafortunadamente no es como que te dio un infarto y nunca te pueda volver a pasar, ¿no? Pueden pasar 1, 2, 3, 5, ahora sí que hasta los que tu corazón aguante y puedas llegar a sobrevivir. Y a los otros, a los que están como que no se quieren mover, hay como que jalarlos y decirle, no, a ver, tienes que moverte, ¿no? Porque tu corazón necesita nuevamente funcionar, necesita el ejercicio, necesita el movimiento, la circulación de tu sangre, que los músculos se pongan a trabajar, que sean una bomba que refuercen el regreso de la sangre, muchas cosas. Entonces hay que tener así como cierta capacidad de identificarlos y de saber qué es lo que el paciente en ese momento necesita. Exacto. Justo vamos a ese punto, ¿no? De identificar qué es un infarto y qué es un paro, ¿no? Comentó de que pues hay pacientes que tienen como que esta fase o este proceso de síntomas, ¿no? Que presentan dolor en el pecho, se sienten mal, llegan a una fase en el que pues ya no es tolerable, ¿no? Y pues creo que los trauma, ¿no? Decir, pues me dio un infarto y ya no quieren que suceda o vuelva el nuevo episodio. Y a comparación de los que sufren un paro cardíaco, ¿no? Que pues es súbito, se desmayan, el corazón deja de latir y pues ahí ni siquiera se dan cuenta quién activó, qué ambulancia los llevó al hospital, qué les hizo el cardiólogo, ¿no? Porque pues todo tiene un proceso muy diferente. Es algo importante, ¿no? Identificar qué es un infarto y qué es un paro, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de un paro, estamos hablando de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí estamos diciendo que ese corazón dejó de latir. Exacto. Ajá, dejó de bombear la sangre a todo el cuerpo. Ajá. Y cuando estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, bueno, estamos hablando que hay una alteración en los vasos sanguíneos, usualmente pueden ser por diversas causas, la más común, la aterosclerosis, ¿no? El acúmulo de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que genera que haya una alteración en la perfusión y que por lo tanto no pueda irrigar o pasar la sangre de manera adecuada y por lo tanto pueda haber
pues un infarto como tal, que es una muerte celular en una zona específica que altera la contractibilidad o la capacidad de contraerse del corazón y que puede resultar en una parada cardíaca, ¿no? Pero digamos que esa podría ser a grandes rasgos como una diferencia. Exacto, ¿no? La sintomatología que presenta un paciente, ¿no? Que lo típico es dolor en el pecho. Claro. Y eso es indicación de que pues el paciente está sufriendo un infarto. Obviamente si tiene antecedentes de alguna enfermedad o factores de riesgos, ¿no? Que influyan. Y ya un paro, Claro. pues, como lo comentó Lalique, pues es una alteración de la actividad eléctrica y pues deja de latir y te desmayas y no sabes qué pasó, ¿no? Claro, y recordar algo importante, ¿no? Que ahorita que mencionabas el dolor en el brazo, que en este caso, por ejemplo, como mujer, los hombres usualmente tienen más el dolor al brazo izquierdo, el dolor en el pecho. Sin embargo, las mujeres pueden incluso tener más dolor hacia la mandíbula, hacia la zona de la espalda o en la zona del estómago, que son dolores distintos de alguna manera a los que habitualmente se promocionan o se conocen, ¿no? Entonces, eso también es importante que el paciente de alguna manera lo pueda identificar, porque en una primera etapa o en una etapa temprana, pues puede ayudar a la sobrevida de esas personas. Muy bien, Lick, ya comentamos este apartado de la diferencia, ¿no? Entre un infarto y un paro, y al ratito vamos a comentar un poquito más sobre estos dos temas. Mientras vamos a una pausa comercial y regresamos en unos segundos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Listo, regresamos al programa. Nuevamente estábamos comentando de que era un infarto, ¿no? Las diferencias entre que tiene con un paro, ¿no? Cardíaco. Creo que quedó claro, ¿no? Que pues tiene como que este tiempo, ¿no? De evolución. Un infarto, pues tiene un proceso, ¿no? Puede tardar minutos, horas en lo que se interviene al paciente, y ya un paro, pues sí o sí se debe de actuar de manera inmediata, ¿no? Claro. También creo que influye mucho la formación que tuve de paramédico. También pues hay protocolos, cierta forma de actuar en la atención prehospitalaria, ¿no? Sí, pero claro. dejando aparte esa fase, también quisiera comentarles sobre la fase hospitalaria, ¿no? Que llevan estos dos tipos de pacientes, ya que usted estuvo pues en un instituto de cardiología que pues se enfocaba en las tres fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? La fase hospitalaria, la fase 2 de ejercicio supervisado y la fase 3, ¿no? Que es a largo plazo o domiciliarios lo manejan. ¿Qué nos podría decir de la etapa intrahospitalaria, Lick? De qué es lo que pasa después de un infarto que presenta el paciente? Sí, claro. Bueno, una vez que un paciente ha sufrido un infarto y ha llegado al hospital, usualmente se deben esperar por lo menos 24 horas de estabilidad hemodinámica de ese paciente. ¿Qué quiere decir? Pues que esté estable, ¿no? Que esté, que digamos que todos sus parámetros estén adecuados para empezar a considerar, evaluar a ese paciente y ver qué oportunidades o qué opciones podemos nosotros ir trabajando o ir abordando con ellos. Usualmente, depende de qué tratamiento siga tanto el urgenciólogo como propiamente el cardiólogo clínico que esté tratando ese paciente, y si va a ser tratado nada más con farmacoterapia o va a pasar a la sala de hemodinamia a ser intervenido para hacer un cateterismo y que abran las arterias y el flujo mejore, el flujo sanguíneo mejore. Entonces, si es así, nosotros pues no hacemos nada en ese momento, porque además es el momento más crítico o agudo del paciente. Esperamos a que haya pasado a su procedimiento. Usualmente el paciente saliendo de la sala de hemodinamia pasa al área de cuidados críticos, ¿no? A la sala, a la unidad, de terapia intermedia por lo menos, o terapia intensiva, dependiendo del hospital, pues, y de cómo esté configurado esta parte. Usualmente aquí en Oaxaca pasan a terapia intermedia y igual esperamos estas 24 horas de estabilidad hemodinámica, es decir, ver la respuesta que ha tenido este paciente posterior a la intervención que ya tuvo, y entonces sí podemos empezar una fase 1 del programa de rehabilitación cardíaca, donde vamos a abordar, pues bueno, desde la educación cardiosaludable o cardiovascular, para enseñar a este paciente qué son los factores de riesgo,
riesgo, ¿no? La edad, el género, si es hombre o mujer, tiene mayor facilidad para tener un infarto un hombre, sin embargo una mujer casi siempre tiene mayor deterioro que el hombre en cuanto a un evento cardiovascular. Obviamente la edad, pues bueno, el deterioro es mucho mayor, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene obesidad, alteraciones en el colesterol, por ejemplo, pues todos estos son factores de riesgo, una buena alimentación o una mala alimentación. Entonces todo esto se le enseña al paciente desde esa primera fase y empezamos a mover al paciente, empezamos a hacer ejercicios. Hay una como pauta de siete segmentos, por decirlo así, de ejercicio, ¿no? 7 etapas de ejercicio, donde vamos desde ejercicios de respiración y movilizaciones mínimas hasta que ya el paciente pueda realizar posteriormente el sentarse a la orilla de cama, fuera de cama, el pararse, el ya caminar, e incluso se menciona el hecho de que pueda ya subir escaleras, ¿no? Y esto nos ayuda para ir avanzando el paciente, ir día a día trabajando. Hay pacientes, en la actualidad, un paciente cardiovascular ya no dura lo que antes, ¿no? Antes podían pasar meses en un hospital, ahora no, a veces duran 2, 3 días o una semana. Entonces en ese periodo que vamos a estar trabajando con el paciente, pues bueno, vamos a ir avanzando en estas etapas para que el paciente vaya mejorando y cuando se vaya a casa vaya ya con esta primera acercamiento al ejercicio, al movimiento, y sepa que en casa también puede moverse, porque usualmente salen del hospital y los llevan a su casa y no quieren que se mueva nada, ¿no? Entonces no, necesitamos que ese paciente empiece a moverse, empiece a caminar, pero también con ciertas pautas y ciertas reglas, pues para no generar una complicación en su corazón o en su tratamiento, ¿no? Y bueno, ya en una siguiente etapa, en una fase 2, pues la idea es que regrese al servicio, que sea valorado por el médico rehabilitador cardíaco, y pueda hacer la evaluación a partir de una prueba de esfuerzo donde el paciente sea evaluado y conozcamos la capacidad física funcional que el paciente verdaderamente tiene, y ese sea nuestro parámetro para también conocer cuál es la capacidad cardiovascular y no llevarlo al límite, ¿no? Sino tener parámetros específicos establecidos para el entrenamiento de ese paciente y pues poner ciertas rutinas de ejercicio. Y lo que mencionabas de una fase 3, que es de mantenimiento, pues es un paciente que ya vino al servicio varias veces, que ya aprendió cómo lo tiene que trabajar y que va a casa a seguir realizando el ejercicio. Y un paciente cardiovascular, en teoría, es un paciente que va a ser parte del servicio de rehabilitación cardíaca, pues ya de por vida, ¿no? En la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, lo que se hace es que el paciente se da de alta, se va a casa y a los 6 meses tiene que volver a un refuerzo, se le llaman, ¿no? Entonces haces nuevamente tu evaluación terapéutica del paciente, ves cómo está su condición, si ha tenido apego al ejercicio o no lo ha tenido, y en general a todo el programa, porque pasa con las diferentes áreas o las disciplinas distintas para ser evaluado y entonces ver si el paciente sí está siguiendo, ¿no?, estas pautas. Y a los 6 meses otra vez, y así a los 6 meses, ¿no? Usualmente vuelven cada 6 meses para ver esta parte. ¿Y qué pasa si un paciente tiene un nuevo evento cardiovascular o un nuevo infarto? Pues volvemos a empezar desde la fase 0, ¿no? Bueno, de la fase 1, fase 2 y fase 3. Excelente, Lee. ¿Cómo desglosó las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Desde el área hospitalaria, en la clínica de rehabilitación, y por último la fase que se queda ya en casa, ¿no? Los ejercicios. Algo importante que pues deben entender los pacientes que sufren un infarto, o si tienen un conocido, ¿no? Pues es que sí o sí el paciente tiene que moverse, regresar a sus actividades que realizaba anteriormente, ¿no? Creo que es lo más importante, y lo dice la definición, ¿no? Reintegración a la sociedad o a la vida laboral. Teniendo en cuenta este punto que comentó hace ratito de la fase 1, que pues ahora ya disminuye la estancia hospitalaria, ¿no? Aún así, debe haber fisioterapeutas especializados para dar estas pautas de movilización, ¿no? Comentó de
esos 7 segmentos, ya sentar al paciente, que se pare, que camine, ¿no? Es algo importante. Y comentábamos en el anterior episodio de los pequeños logros que logran los pacientes, ¿no? Tal vez para nosotros veamos que de 2 pasos, 5 pasos, pero para el paciente después de un infarto, pues es un gran logro, ¿no? ¿No sé si- Claro. Sí, de hecho, o sea, es como muy importante el hecho de que el personal que trabaje con el paciente, tomando la primera parte de lo que me mencionas, esté capacitado. ¿Por qué? Porque durante la rutina de ejercicio tú vas a estar haciendo un monitoreo constante de tu paciente, de sus signos vitales, ¿no? Ujú. Su trazo electrocardiográfico, ver cómo está su presión, su frecuencia cardíaca, su saturación y no solamente los datos o los signos que tú estás viendo, sino los datos clínicos, cómo está el paciente, si está sudoroso, si ya se ve que empieza a generar mayor esfuerzo realizar el ejercicio. Hace rato hablábamos de ese paciente que dice que no tiene nada y tú lo ves y le dices, sí, o sea, tú ya lo ves que ya empieza a generar cierta Ajá. fatiga y tú lo empiezas a detener y él dice, no, es que sí aguanto y sí puedo y no sé qué, y tú no, o sea, hay que tener en cuenta cómo está su corazón y no solamente es porque sí puedo o sí aguanto, continuar haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces, sí es importante quién está dando el ejercicio, quién está vigilando la rutina y cómo se está realizando por parte del paciente. Ujú. Y lo que me decías después se me fue un poquito. De los pequeños logros. Sí, de los pequeños logros. No, de verdad eso sí es como súper importante, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo en el hospital cuando recién llegué al servicio de rehabilitación cardíaca, había un señor que tenía una angina súper inestable posterior al infarto y él decía, es que no puedo salir ni de mi cama, ¿no? O sea, no puedo caminar de mi cama al comedor porque ya tengo dolor, ya tengo esa sensación de que me voy a volver a infartar. Y ahora no pensemos salir de mi casa. Y bueno, con el tiempo, ya muchos años después, y al final de cuentas fue un paciente que sí se apegó a la rutina de ejercicio, me acuerdo que decía, no, pues es que yo ahora ya puedo ir de mi casa al centro caminando. Obviamente no voy a prisa ni lo hago en media hora, ¿no? Quizá lo hago en más tiempo, pero voy con calma, puedo caminar, me siento nuevamente libre, no me siento preso en una recámara o preso en una casa porque no puedo realizar mis actividades. Y a veces son pequeñas cosas, ¿no? El hecho de poder comer, el hecho de poder bañarte sin tener esa sensación de falta de aire, de fatiga, ¿no? Es como súper importante para el paciente y nosotros a veces son pequeñas cosas, pero que se las celebramos como si fuera a ganar un maratón, ¿no? Ajá. Sí, excelente esta experiencia, ¿no? Que comenta sobre la evolución que tuvo este paciente, ¿no? Y del pronóstico que logró, ¿no? Tener después de este evento cardíaco. Comentábamos de esta fase, ¿no? De la fase 1, que pues ahí es súper importante la educación, lo comentó hace rato, ¿no? Creo que un fisioterapeuta debe dar charlas, no solo ya después del infarto, ¿no? Hay algo que también comentábamos hace el episodio pasado sobre el área de prevención, ¿no? Que es importante hacer divulgación y se aprovecha estos espacios para dar como que puntos importantes o recalcar, ¿no? Ciertos hábitos, cierto estilo de vida, pero al ratito comentábamos, creo que eso va más en la fase 3, ¿no? Ya cuando el paciente como que lleva esa liberación de la rehabilitación cardíaca. También comentábamos esta fase de la rehabilitación cardíaca, del entrenamiento supervisado, que lo vamos a comentar en el próximo segmento, mientras vamos a una pausa comercial. @Tribalex FM en TikTok, @Tribalex en Facebook, Tribalex 106.1 en Instagram. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Regresamos al programa. Estábamos comentando esta fase 2 de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Comentábamos de la importancia del fisioterapeuta en el hospital, después del evento, los puntos que comentan, ¿no? De la educación, de cómo se debe movilizar al paciente. Comentó algo hace rato, ¿no? Que debemos esperar estas 24 horas después del evento cardíaco para ver pues, qué tan estable está el paciente, ¿no? Y creo que ahí es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Si un familiar tiene un evento y pues llevarlo o referenciarlo, ¿no? A un fisioterapeuta. Y pasamos a la fase 2,
Lick, que pues es el área donde más tiempo se está un fisioterapeuta, ¿no? O más intervención tiene, ¿no? En cuanto a la duplicación del ejercicio o la prescripción como tal. ¿Nos podría comentar de cómo es esta fase, Lick? ¿Cuáles son los puntos más importantes que deben considerar los pacientes que se integran a un programa de rehabilitación? Ok, sí, claro. Mira, la verdad, aquí te voy a hablar mucho más de la experiencia que yo tuve en el Instituto Nacional de Cardiología, porque creo que obviamente es un referente de cómo se tendría que hacer un programa de rehabilitación cardíaca y del trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, lo que platicaba hace rato de la evaluación del rehabilitador cardíaco, del médico rehabilitador cardíaco, donde hace la evaluación del paciente, obviamente su historia clínica, todos sus antecedentes, sus medicamentos, la evaluación a partir de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que sería lo ideal, ¿no? Cuando no hay esta prueba de esfuerzo cardiopulmonar, pues por lo menos una prueba de esfuerzo convencional o la cardíaca, pues. Y ya que tenemos los parámetros que el paciente arroja de la capacidad funcional que tiene, pues se hace la prescripción del ejercicio. Obviamente nosotros, te decía, es como esa primera parte, y de ahí es derivado a nutrición, que hace su evaluación de nutrición, a psicología, que hace su evaluación de psicología, a enfermería, que hace también sus evaluaciones, y a fisioterapia, ¿no? Que también obviamente nosotros, independientemente de las evaluaciones que el médico ya haya podido hacer o de esta historia que ya tengan, ahí es mucho más padre porque trabajan todos en conjunto, entonces ya tienen ahí el expediente y ya saben cómo se ha venido manejando el paciente, qué fue los hallazgos que tuvo el médico. Incluso hay una reunión donde se comenta, cada área expone la información que obtuvo en las evaluaciones que hizo, y justamente fisioterapia también hace su evaluación, ¿no? Usualmente es evaluación musculoesquelética, es decir, vamos a ver los arcos de movimiento del paciente, la fuerza que tiene del paciente, el equilibrio, su marcha, su coordinación, ¿no? Vamos a ver todas las cualidades físicas no aeróbicas del paciente, vamos a ver cómo está, y a partir de ahí, con la capacidad que arrojó en la prueba de esfuerzo, vamos a prescribir el ejercicio que el paciente va a ir realizando sin sobrepasar ese límite que ya nos marcó durante su prueba de esfuerzo. Uh-huh. Entonces, ya te decía, una vez que se comenta el caso del paciente, cada área tiene los objetivos que va a trabajar con él, y pues bueno, el paciente pasa a cada una de las áreas. Usualmente con fisioterapia se trabajan el ejercicio aeróbico, que va a ser caminata, que puede ser bicicleta. En la Ciudad de México se trabaja también el baile como un ejercicio aeróbico que se puede programar con el paciente, donde se miden de acuerdo a la estratificación de riesgo que tuvo el paciente, como un paciente de muy alto riesgo, de moderado riesgo o de bajo riesgo, la cantidad o la cantidad de esfuerzo que se le va a pedir durante una sesión de baile, por ejemplo, ¿no? Y obviamente cuidando específicamente los parámetros para cada paciente, es decir, individualizamos el tratamiento para cada uno. Y de ahí abordamos también lo que decíamos de las cualidades físicas no aeróbicas. Trabajamos ejercicios de fuerza, ejercicios de coordinación, ejercicios de resistencia, ejercicios de elasticidad, ejercicios de equilibrio para que el paciente vaya mejorando. Yo recuerdo mucho el trabajo justo con el ejercicio de equilibrio y está relacionado con la mejora en la capacidad de la fuerza del paciente, ¿no? Un paciente que tiene mucho más fuerza tiene mucho mejor equilibrio y se correlaciona, entonces va mejorando el paciente y por lo tanto cuando está en la caminadora para hacer su marcha del ejercicio aeróbico, pues tiene una mejor capacidad de marcha. Una vez que pasa el tiempo del programa, es decir, que cumple las sesiones que se hayan indicado para el paciente, recibe una nueva evaluación fisioterapéutica de cada una de las áreas, así como una nueva prueba de esfuerzo al final del programa para ver las mejoras que ese paciente obtuvo. Uh-huh. Muy bien, Lick, por desglosar toda la estructura, ¿no?, de la rehabilitación cardíaca en la fase 2. Y es muy importante, ¿no? Queda recalcado que el paciente posinfarto agudo en miocardio, pues sí o sí va a hacer ejercicio, ¿no? No se salva de ir a masaje o algo así, ¿no? Porque a veces le digo que relacionan fisioterapia con eso, ¿no? Pero
como ven, pues la presión cardíaca es más compleja, tiene cierta estructura, ¿no? Para dosificar el ejercicio. Y comentando este apartado de antes de que ingrese a hacer ejercicio el paciente, ¿no? Debe tener este diagnóstico médico, después su prueba de esfuerzo, que es fundamental, ¿no? Claro. Hace rato comentábamos del paciente que sí está motivado para hacer ejercicio, pero también justo la prueba de esfuerzo nos dice hasta dónde podemos exigir al paciente, ¿no? Tal vez si tú quieras hacer como que una carrera de 5 kilómetros, pero si no estás preparado, no vas a sentir la diferencia, ¿no? O puede que te fatigues mucho, no estés preparado, no tengas como la condición física, y eso determina la prueba de esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es la aptitud cardiorrespiratoria que tiene el paciente? Y de ahí ya vamos a trabajar los fisioterapeutas haciendo los ejercicios. Comentó esa parte bastante importante, ¿no? La fase aeróbica, que pues es muy común, y creo que todos hemos escuchado a los médicos o a los fisioterapeutas que te dicen, pues sal a correr, sal a caminar, pero... Camina 30 minutos. Exacto, ¿no? Como la recomendación general que dan todos, pero también en rehabilitación cardíaca tienen que estipular qué intensidad, cuánto tiempo, cómo va a ser la progresión, ¿no? En este ejercicio. También comentó algo sobre la fuerza, la coordinación. Es algo importante, ¿no? Intentar hacer un programa de entrenamiento o de ejercicio así que esté diversificado, ¿no? Para que también el paciente pase por diferentes tipos de entrenamiento, ¿no es así? Claro, y algo que me faltó mencionar es la parte de educación sanitaria, ¿no? Volvemos a reforzar esta parte de educación, o sea, cada área, nuevamente, nutrición tiene que enseñar al paciente sobre una alimentación adecuada, psicología a manejo de emociones, estrés, etcétera, porque a veces el paciente es así de no voy a ir al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Entonces, quitar ese tabú de esa parte, quitar el tabú de nutrición es dieta, es no voy a comer nada, ¿no? Te van a enseñar a comer de manera adecuada, de acuerdo a las necesidades que tiene tu cuerpo, ¿no? Y tu organismo en este momento. Y enfermería, obviamente, la educación sobre la administración de los medicamentos, cómo se deben resguardar, si tienen, no sé, insulina, los antihipertensivos, o en qué momento del día es mejor tomarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Sus pastilleros, muchas cosas. De ahí, nosotros en fisioterapia tenemos que enseñar al paciente a hacer un ejercicio de manera adecuada. En este sentido, son reglas de seguridad que el paciente debe de tener, exacto, ¿no? Es a qué hora debo de hacer mi ejercicio, si lo debo hacer antes de comer, después de comer, cuánto tiempo tengo que esperar, el uso de ropa adecuada, la duración del ejercicio, ¿no? Si va a durar 15 minutos, 5 minutos, 30 minutos, 40 minutos, de acuerdo a esta parte de hacerlo muy personalizado para cada paciente. Pero también entender que así dure 5 minutos, ese ejercicio o esa rutina de ejercicio debe tener una etapa de calentamiento, una etapa principal y una etapa de enfriamiento, que es fundamental. De hecho, ahorita que mencionabas también el hecho de quienes quieren hacer deporte, ¿no? Y que está a veces tan de moda las carreras y dicen, no, pues yo me aviento los 5 kilómetros. Nunca he corrido en mi vida, pero hoy me aviento los 5. Entonces, eso es como un riesgo cardiovascular muy importante porque no saben la capacidad física verdadera que tienen. Y bueno, hay otros que dicen, bueno, ya, hoy me decidí y voy a empezar a correr. Y entonces se van al tequio, al llano, a donde sea y empiezan a correr, pero no hacen esta parte de calentar durante su rutina de ejercicio, esta parte de incrementar la intensidad a un parámetro adecuado para ellos y sobre todo no hacen esta parte de enfriar. Y de verdad que tanto el calentamiento, pero sobre todo el enfriamiento son fundamentales, son muy importantes para la exigencia que le estamos dando a nuestro corazón. Entonces, esos pacientes o esas personas que de repente estaban haciendo ejercicio y ya se encontraron a la amiga, a la comadre, o ya vieron el reloj y se les hizo tarde y agarran y se van vieron a la amiga y se pararon a platicar, ¿no? O ya se les hizo tarde y pues así como estaban corriendo se suben al carro o agarran su camión y se van. Perdieron esa oportunidad de dejar que su corazón volviera a la calma, así lo mencionan los españoles, ¿no? La recuperación es la vuelta a la calma de nuestro corazón. Entonces, todo eso tenemos que educar y enseñar al paciente para que entonces su ejercicio no sea un ejercicio de riesgo para ellos, porque el ejercicio es como un medicamento que tenemos que administrar de manera adecuada. Si no lo hacemos así,
podemos también tener una sobredosificación del ejercicio, ¿no? Del medicamento que estamos dando, y que entonces en lugar de que beneficie al paciente, lo que vamos a hacer es perjudicarlo porque está sobreentrenándose en lugar de estar generando una adaptación buena y adecuada al ejercicio. Muy buen punto que tomó Lick. De aquí, pues, la importancia, ¿no?, de la prueba de esfuerzo que debe tener el paciente cardiópata para ingresar al programa de ejercicio. Recalcamos, ¿no?, que tiene ciertos parámetros, y al ratito vamos a comentar este apartado que pues es bastante complejo en cierta parte, ¿no? Y vamos a una pausa comercial. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Lick, estábamos comentando sobre la importancia, ¿no?, de la evaluación de rehabilitación cardíaca, ¿no?, de cuáles son los parámetros seguros para realizar actividad física o ejercicio como tal, ¿no? Uh-huh. Comentaba de esas personas, ¿no?, que de un día para otro deciden hacer ejercicios y no saben si tienen alguna enfermedad del corazón o tienen una alteración como tal, ¿no? En rehabilitación cardíaca también hay un apartado que se imparte, ¿no?, ya en la especialidad o en el diplomado, que hacen énfasis, ¿no?, sobre los eventos adversos en rehabilitación cardíaca, que pues no son tan frecuentes, ¿no? Pero un fisioterapeuta que está enfocado en el área o que tiene interacción con el equipo multidisciplinario, sí o sí debe tener ciertas habilidades o abordar, ¿no?, al paciente que pues sufre un reinfarto o un paro cardíaco, ¿no?, en la sesión. Claro, sí, se dice que 1 en 1 millón puede generar a un evento cardiovascular durante una sesión de rehabilitación cardíaca. O sea, realmente es muy, muy baja la posibilidad de un evento adverso. Sin embargo, pues bueno, siempre hay que saber identificar los datos clínicos, electrocardiográficos y que puede llegar a presentar un paciente, ¿no?, durante una evaluación o durante un programa de ejercicio, durante la sesión de ejercicio. Y bueno, también es importante tener como un protocolo de actuación. Justamente en el instituto, yo recuerdo muchísimo, casi cuando recién acababa yo de llegar, hubo un paciente que durante su prueba de esfuerzo estaba en el cicloergómetro y de repente se desvaneció, pero o sea, ahí ya tenían, digo, sí es cierto que estaban en un instituto propiamente de cardiología, ¿no? Uh-huh. Pero estábamos en el área de rehabilitación cardíaca y si bien había el material y equipo, ahí el jefe del departamento dice, o sea, ¿qué vas a hacer perdiendo tiempo teniendo aquí un paciente si te lo puedes llevar a la unidad coronaria y que ahí verdaderamente se valore? Uh-huh. Pero entonces te decía, teníamos todo un protocolo en el cual cada uno ya sabía si tenía que abrir el paso, si tenía que abrir el elevador, si tenía que avisar que ya iba el paciente, o sea, todo para que el paciente en el menor tiempo posible estuviera ahí. Y de manera frecuente se hacían estos simulacros y se cronometraba el tiempo para saber qué podíamos hacer y qué podía pasar si un paciente llegaba a sufrir un evento adverso. Ese paciente simplemente fue una baja ahí que tuvo nada relevante, regresó al programa sin mayor problema, pero o sea, sí puede llegar a suceder y sí es importante que sepamos cómo actuar ante esa situación, ¿no? Uh-huh. En algún otro momento y en algún otro lugar llegué a ver, no estaba propiamente siendo un paciente tratado en el programa de rehabilitación cardíaca, pero sí estaba cerca de donde está el servicio y tuvo una situación y ahí obviamente todos nuevamente, ¿no?, como que a trabajar de manera coordinada para que el paciente recibiera la atención y hubiera quien le diera el RCP y todo. Y hay veces tú como fisioterapeuta no vas a ser el principal que vas a ir y lo vas a hacer, ¿no? Usualmente se dice, y tú lo conoces mejor que nadie, que el que tenga mayor experiencia y mayor expertise es el que va a llevar la batuta ante a un evento o una situación y va a ser quien diga, ¿no?, o dirija la situación. Y quizás si te toca pues dar RCP lo vas a dar y si no te vas a colaborar por lo menos quitando las cosas, pasando las cosas, exactamente, ¿no? Hasta el borboteador, o sea, lo que te toque, pues, pero es importante saber que cuentan contigo y no que vas a estorbar al momento de actuar ante una situación de ese índole.
Sí, sin duda, ¿no? Los protocolos de actuación en paro o en infarto, ¿no? Ujú. Es importante que un fisioterapeuta también tome estos cursos de soporte vital básico en cuanto a la interpretación del electrocardiograma, ¿no? Cualquier alteración durante la sesión. Y también recalcamos, ¿no? La importancia de todo este equipo y la seguridad que se debe tener en un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? Ahora comentamos como oficios, ¿no? Tal vez apenas si tomamos signos vitales, ¿no? Creo que en la universidad Sí, tenemos claro. como unas dos sesiones, ¿no? De signos vitales, pero es importante recalcar a los estudiantes o también a la población en general, ¿no? Que pues también vaya a un chequeo cardíaco, ¿no? Con el cardiólogo para que pues detecte alguna anomalía antes de hacer ejercicio, porque eso es importante, ¿no? Claro. Comentábamos. Sí, y es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, realmente, aunque no sea un paciente cardiópata como tal el que va a hacer el ejercicio, pero soy yo el día de hoy que quiero empezar una rutina, lo ideal sería como hacer esta valoración o este chequeo para saber que puedo hacer el ejercicio pues con el menor riesgo posible, ¿no? Y la otra parte es el hecho de que cuando nosotros nos aventamos a hacer ejercicio y no tenemos esta evaluación, pues nos enfrentamos a muchos más riesgos, ¿no? Entonces sí sería como importante poder tenerlo en consideración, sea un paciente cardiópata o sea alguien que está decidido el día de hoy a empezar, y sobre todo si tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Ya mencionamos hace rato la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el colesterol alto, si soy hombre, si tengo más de 50 años, entonces son todas estas cuestiones que vamos a tratar de ir limitando para evitar un evento cardiovascular. Justo el episodio pasado comentaba eso, ¿no? De que todos tenemos un familiar, un conocido que tiene uno o dos factores de riesgos, ¿no? Y todos tenemos corazón. Exacto, y más los adultos mayores que se vuelven sedentarios también es un factor de riesgo, ¿no? Y debemos tener en cuenta eso, ¿no? Hace tiempo decían que pues eran adultos mayores que se incrustaban a programas de rehabilitación cardíaca, ¿no? Pero actualmente ya hay pacientes más jóvenes, ¿no? Todo por la acumulación de factores de riesgos. Sí, claro. Por ejemplo, otro factor de riesgo importante es el estrés. Y Sí. ahora la juventud o la gente no tan mayor, pues la gente en una etapa de vida activa productiva se encuentra con mucho mayor tensión y con más factores de riesgo por una mala alimentación, por un sobrepeso, por un sedentarismo, ¿no? Que es otro de los factores de riesgo fundamentales, y que entonces empezamos a observar personas mucho más jóvenes haciendo problemas cardiovasculares, ¿no? A temprana edad. Y no olvidar a los niños. En los niños es mucho más común que tengan algún problema cardiovascular de nacimiento, es decir, algún problema congénito, y que por eso presenten anomalías a muy corta edad, ¿no? Entonces también podemos llegar a encontrar también alteraciones o enfermedades cardiovasculares en pequeños, que no sería la mayoría de la población, ¿no? O lo más frecuente, vamos. Sin embargo, sí se puede llegar a presentar. Pues ya vimos que tenemos estos grupos de edades, ¿no? Que pueden integrarse a rehabilitación cardíaca desde niños, adultos jóvenes, adultos mayores, ¿no? Toda la población puede hacer ejercicio, y qué mejor, ¿no? Que sea de manera segura. Lick, ya para finalizar, llegar al punto final de la sesión, ¿cuál cree que son o cuáles son los beneficios de la rehabilitación cardíaca de manera general? Bueno, de manera general, pues quien tenga un corazón se va a ver beneficiado de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Otra vez. Entonces yo creo que todos vamos a tener algún beneficio en cuanto a, obviamente hablando de todas las ramas de ejercicio, pues en cuanto a elasticidad, a funcionalidad, a fuerza, a mejora en el equilibrio, pero que todo al final de cuentas va a estar influido a nivel cardiovascular y a una mejor capacidad y calidad de vida, que también es eso lo que se busca dar al paciente cardiópata, ¿no? Uh-huh. Tener una mejor y una mayor calidad de vida. Porque pues a veces de qué sonará feo, pero de qué sirve haber librado un infarto si vas a quedar en tu casa sentado en un sillón sin poder moverte y hacer ninguna otra actividad, ¿no? Entonces, limitado físicamente
por la disfunción cardiovascular que tengas o porque el entorno no te lo permite. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que va a dar la rehabilitación cardíaca, que el paciente sea mucho más funcional, así sean pequeñas cosas como mencionábamos hace rato, hasta lo que mencionábamos también de que el paciente pues ya se salía a la calle con una mayor tranquilidad para ellos. Sí, sin duda, ¿no? Creo que todos los fisioterapeutas cardíacos que he conocido siempre comentan eso, ¿no? Que todas las personas tienen un corazón y un pulmón y es bueno tener como que estos parámetros de evaluación en cuanto al ejercicio, la dosificación, que es bastante importante, ¿no? También algo que nos ayuda en cuanto a rehabilitación cardíaca es la progresión, ¿no? Y si tenemos como datos cuantitativos nos ayuda a ver qué tanto hemos progresado. Bueno, Lick, hemos llegado al final del programa. Ya comentamos sobre qué es la rehabilitación cardíaca y todo lo que conlleva, ¿no? Tal vez en otro episodio podemos hablar un poquito más extenso sobre ciertas estructuras, ¿no?, del programa. Y de antemano le agradezco por haber participado en el programa, Lick. No, a ti también yo te agradezco muchísimo, me da mucho gusto ver tu crecimiento profesional, agradezco la entrevista, también a Estéreo 1 por la invitación y pues cuando gustes estamos a la orden. Okay. Nos vemos en un próximo episodio. Tribu al Extremo, entrevista.